La evolución de la técnica y las nuevas posibilidades gráficas han permitido representar ciudades ficticias en un videojuego como mundos ludoficcionales explorables al detalle. Reinterpretar una típica tipología de villa medieval hasta convertirla en la Novigrado de The Witcher 3 o revisionar una real, como la Florencia de Assassin's Creed 2. La premisa en ambos casos es transformarlas y adaptarlas a las necesidades y posibilidades del avatar manejado por el jugador, convirtiéndolas en un espacio arquitectónico ludoficcional. Las diferencias entre una ciudad preparada para un videojuego y una que existe son varias. En primer lugar, una ciudad real está compuesta por diferentes estratos de crecimiento que se aglutinan, se interfieren y colaboran entre sí, y que al ser estudiados consiguen explicar el motivo del nacimiento de una ciudad, así como las cualidades de las sociedades que la habitaron y la habitan en la actualidad. Si se analiza el plano de la ciudad de A Coruña, ubicada al noroeste de Galicia, se entiende que es una ciudad nacida para aprovechar el océano Atlántico como fuente de alimento y de transporte. Su casco histórico está al norte, sobre un alto para conseguir protección natural y próximo a las aguas para facilitar su explotación. El resto de la ciudad crece hacia el interior con el fin de acoger a más y más pobladores. Cada una de estas expansiones, en forma de barrios, calles o avenidas, puede contextualizarse en un tiempo histórico concreto gracias a la estética de su arquitectura. Sabemos que los edificios ubicados en la zona conocida en la actualidad como Plaza de Galicia se han construido a principios del siglo XX por tener fachadas modernistas, propias de este periodo. Sin embargo, un estudio más profundo de su área geográfica nos invita a mirar mucho más atrás en el tiempo, hacia una montaña a la entrada de la ciudad y alejada del mar para encontrar el castro de Elviña, lugar en el que los brigantes instalaron su asentamiento celta durante la Edad de Hierro. Esta civilización preexistente eligió este alto por motivos estratégicos. Estos dos hitos históricos, el nacimiento de la ciudad como tal en su casco histórico y la preexistencia celta que facilitó que la ciudad floreciese, no existen de forma natural en una arquitectura dentro de un videojuego. Midgar, de Final Fantasy VII, Pueblo Paleta en Pokémon o Isla Taura de la leyenda de Zelda no tienen preexistencia. No tienen ampliaciones posteriores a su casco histórico y ni siquiera cuentan, en muchas ocasiones, con un motivo lógico para su creación en el lugar en el que lo hacen. Parece que se construyeron de golpe y por capricho divino y jamás por estrato, sin atender a los cambios sociales y políticos lógicos de un lugar en el que vive gente con distintas sensibilidades y que se debería reflejar en una amalgama de estilos arquitectónicos. Otra de las diferencias es que estos espacios no mantienen un discurso con las poblaciones vecinas. Viven ajenas las unas de las otras o unidas por meras relaciones convenientes para la trama. Muchas de las ciudades o villas de Galicia, A Coruña incluida, están vinculadas por los asentamientos de los pueblos celtas. Las ludoficcionales carecen de este habitual pasado común que las hermana. Por ejemplo, Calm es el pueblo al que llegamos tras abandonar los muros de la ciudad industrial de Midgar, en Final Fantasy VII. Sus casas cuentan con una tipología de fachada propia de las viviendas residenciales alemanas del periodo gótico, aparecidas a partir del siglo XIII y construidas con un entramado de madera. Las dos ciudades, Calm y Midgar, están desconectadas entre sí por su arquitectura. Sin embargo, tendría que existir una conexión razonable entre ambas al estar a pocos kilómetros la una de la otra. Deberían haber contado con civilizaciones preexistentes que se hubieran comunicado de algún modo, colaborado o enfrentado, dejando huellas culturales en ambas, lo que no ocurre. Lo mismo puede señalarse de edificios icónicos o representativos de un espacio. La Catedral de Santiago, por ejemplo, no es solo barroca o gótica o románica, sino que cuenta con ampliaciones y modificaciones en su construcción de todos estos estilos. Hablan de la historia del propio inmueble, así como de los cambios de la sociedad asociados a ello. Sin embargo, los hitos monumentales de los espacios arquitectónicos ludoficcionales no pueden explicar su pasado a través de sus cambios porque no tienen un nacimiento.
y carecen de necesidad de crecer porque no cuentan con un mañana, porque sus habitantes no piensan, no cambian, no desean, no necesitan nada. Las inteligencias artificiales que los pueblan no beben ni comen. No les hace falta vivir cercanos al mar para pescar ni contar con un alcantarillado eficiente. Pueden sobrevivir en medio de un desierto si lo desean. Tan solo deben atender a los caprichos del avatar controlado por el jugador cuando éste pasa por allí. Es por eso que el pueblo de Calm no es más que un conjunto de casitas evocadoras que recurre a la estética de la vieja Europa para que Cloud, el protagonista del juego, se sumerja en sus recuerdos tras superar Midgar. También es por esta razón que todas ellas se organizan en torno a una plaza y encerradas en un muro, sin posibilidad de crecer, para que el jugador encuentre rápido lo que ha venido a buscar y no piense en el futuro de la pequeña ciudad, solo en su presente, pues es lo único que tiene. A diferencia de la Catedral de Santiago, con varios estilos arquitectónicos provocados por el cambio de las eras y sus distintas formas de entender la relación entre Dios y el hombre, Anor Londo, en Dark Souls, es solo gótica. Esta inmensa construcción en la que se alojan los dioses se abraza a lo gótico y no lo suelta. Y eso que en Dark Souls 3, la secuela, regresamos a ella varios siglos después, y con otro ser convertido en Dios viviendo en ella. Pero el edificio no cambia, no evoluciona. El motivo es que el videojuego solo decide quedarse con los valores estéticos de los estilos arquitectónicos y con nada más. El gótico es luz y esta luz es un camino hacia Dios, el barroco es ostentación y el románico es oscuridad y pena. Y ya está. El videojuego no recoge el discurso que establecen estos movimientos con la arquitectura civil, con las artes, las ciencias y la sociedad, porque es una conversación que se genera con su pasado, y en los videojuegos no lo hay. Solo interesa causar una impresión al avatar o jugador. Es decir, a diferencia de los espacios arquitectónicos reales, los del videojuego no tienen un ayer ni un mañana. No dialogan muchas veces de forma natural entre sí. No tienen un motivo de estar donde se encuentran, ni necesariamente esconden un discurso sobre la sociedad o la cultura precedente a su construcción. No nacen, ni crecen, ni mueren. Son solo una imitación de los espacios reales para cumplir una misión estética, lúdica y ficticia a favor del avatar y del jugador. Aún así, cada vez somos más las personas que queremos que los videojuegos sean reconocidos como un elemento cultural, y la representación de los espacios y los entornos construidos que podemos experimentar en el medio constituyen un método excelente para poder defender dicho argumento. Es innegable que con muchos videojuegos es posible aprender, y con la arquitectura presente en ellos no es distinto. O sea, podemos detenernos en la interpretación y uso de los espacios, o investigar las referencias artísticas que los elementos construidos suelen presentar. Monument Valley, por ejemplo, aprovecha sus construcciones imposibles inspiradas en la obra de Escher para generar puzzles que hacen trabajar a nuestra percepción espacial. Cada nivel es un espacio construido por diferentes objetos con los que el jugador puede interactuar para modificar dicha construcción. Se genera entonces una sensación de control muy agradable. Con una acción tan pequeña como pulsar la pantalla, el escenario se adapta y cambia. El jugador controla el mundo a la vez que aprende a verlo de nuevas formas y pasa a ser también arquitecto de ese entorno. Otro aspecto de la cultura que favorece la arquitectura del videojuego es la recreación cada vez más fidedigna de edificios reales, sobre todo gracias a la fotogrametría, una técnica que permite generar texturas y modelos fotorrealistas utilizando fotografías, como las que conforman la iglesia de The Vanishing of Ethan Carter. Esta capacidad de captar nuestro mundo y poder recrear edificios en el videojuego nos lleva a destacar el que consideramos el mayor aporte a la cultura del medio, y es que con o sin fotogrametría es posible representar edificios de nuestra realidad cada vez más fieles, y podemos comenzar a pensar en los videojuegos y en las aplicaciones derivadas de los mismos como un medio perfecto para preservar nuestro patrimonio de forma digital. Esto quedó demostrado con el incendio en 2019 de la Catedral de Notre Dame, cuando mucha gente recuperó el juego de Assassin's Creed Unity, que en su día no tuvo muy buena acogida,
para poder visitar y conocer el estado original de dicho monumento, ya que se había recreado de forma magistral. Además, en septiembre de 2020, la propia Ubisoft ofreció de forma gratuita una aplicación de realidad virtual que ha convertido esa parte del juego en un entorno visitable y que reafirma esta manera de conservar el patrimonio. De este modo, queda claro que gracias al videojuego disponemos de un medio para transmitir conocimientos que podrían perderse en nuestro mundo y sería posible desarrollar un método de referencia y análisis de edificios que puedan verse dañados o destruidos. Con esta tecnología de nuestro lado, ante los destrozos perpetrados por el Estado Islámico en Palmira y otras piezas clave del patrimonio cultural de Oriente Próximo, tendríamos los medios para seguir estudiando esos edificios maltrechos o perdidos. Además, no parece descabellado que con la masificación del turismo, la que vivíamos, al menos, antes de la pandemia de 2020, monumentos como las tumbas del Valle de los Reyes acaben visitándose virtualmente para evitar su deterioro, ya acusado. En el mundo real, la arquitectura puede generar ambientes muy distintos que influyen en el comportamiento y el bienestar de las personas. En los videojuegos ocurre algo similar, ya que según cómo se ordenen los elementos del entorno y se empleen los efectos ambientales, como la iluminación o la niebla, las sensaciones que recibamos al explorar sus edificios y paisajes serán muy distintas. Por ejemplo, la estética de Journey la definen paisajes y edificios agradables en la mayor parte del juego. El desierto, sus ruinas y la luz que lo baña todo imbuyen ese mundo de un efecto relajador. Por otro lado, y de manera contrastada, la exploración que plantea Inside viene definida por un mundo agresivo, en el que el jugador debe estar atento ante cualquier elemento del entorno, ya que todo es susceptible de acabar con el niño protagonista. Dos juegos, igualmente basados en el viaje de un personaje que no habla, se comunican con el jugador de manera muy distinta. El ambiente y las sensaciones que transmiten son diametralmente opuestos. La propia experiencia del juego queda marcada por la emoción, el diseño y la gama cromática de sus respectivos espacios. La importancia de la arquitectura a la hora de crear un mundo imaginario es notable, como podemos ver, porque ésta no solo nos habla de sus estilos arquitectónicos, también establece de un vistazo datos como el periodo histórico que visitamos o diferencias entre el nivel económico de los habitantes de sus ciudades. En BioShock, a pesar de que la ciudad de Rapture está construida bajo el océano, el entorno sitúa la acción en un momento histórico concreto gracias a la estética Art Nouveau de sus edificios subacuáticos. El hecho de que esta sea una historia de ficción queda en segundo plano. El diseño de su universo ayuda a sentirla real. Otra forma de representar mundos es mediante la exploración de ruinas del pasado, que podemos encontrar en sagas como Uncharted, Tomb Raider o la iteración más reciente de God of War, en la que los edificios de un pasado perdido son la invitación para avanzar en el argumento y presentan paisajes y retazos de civilizaciones que de otra forma sería imposible visitar. También podemos recorrer posibles futuros, como las ciudades de The Last of Us, que se muestran como cascarones vacíos de nuestra sociedad actual. Los edificios se han convertido en un entorno agresivo en el que tenemos que buscar la forma de sobrevivir, dando la vuelta a entornos urbanos similares a los que recorremos en el día a día, para convertirlos en un mundo salvaje de ficción. Todos estos ejemplos nos ofrecen espacios diseñados para ser explorados que aunan la experiencia jugable con el impacto visual que ofrecen, cada vez más realista. Un gran cambio en la creación de estos universos virtuales vino marcada por el primer Assassin's Creed. Toda la campaña de publicidad giró en torno a la exploración de la antigua Jerusalén como la gran baza que nos ofrecería el juego. Y es que desde entonces el gran aliciente de la saga ha sido la capacidad de recorrer ciudades históricas cuya construcción, en algunos casos, ha venido asesorada por arquitectos, como en el caso de María Elisa Navarro en la recreación de la Italia del Renacimiento de Assassin's Creed 2. Todo este recorrido pone de manifiesto el valor que los videojuegos pueden aportar con sus ciudades y lugares virtuales a la educación patrimonial. Y si aún quedan dudas de ello, os dejo a continuación un tour por el antiguo Egipto que presenta Assassin's Creed Origins.
Bienvenido a Redescubrir Egipto. Durante el siglo XIX, el constante aumento de turistas, las excavaciones y el envío de antigüedades al extranjero pusieron en serio riesgo la herencia arqueológica de Egipto. Los propios egipcios saquearon las ruinas en busca de artefactos que vender y desmantelaron antiguos monumentos para usar su piedra o los sebak, los milenarios ladrillos de barro en sus construcciones. En 1858 se dio un gran paso en la conservación del legado de Egipto, cuando el virrey creó el Servicio de Antigüedades. Con la ayuda de académicos extranjeros, Auguste Mariette controló el departamento con mano de hierro e intervino en casi todas las grandes excavaciones que se realizaron a lo largo de Egipto y Nubia. Consciente de la necesidad de conservar los artefactos que aún quedaban en Egipto, Mariette solicitó la apertura de un museo para tal fin en 1858. Este fue el antecesor del actual Museo de Egipto. Gastón Maspero, el sucesor de Mariette, amplió y reorganizó el servicio de antigüedades e impulsó la regulación de la exportación de artefactos. Los franceses controlaron el servicio hasta su cesión a los egipcios en los años 50. A mediados del siglo XIX, la egiptología ganó prestigio como disciplina dentro de instituciones privadas y sociedades científicas. Jean-Claude Golvan, un arquitecto, arqueólogo y antiguo investigador francés, ahora se especializa en la reconstrucción artística de monumentos y ciudades antiguas. Hasta la fecha, ha creado más de 800 ilustraciones, que incluyen 3 volúmenes dedicados a la reconstrucción del antiguo Egipto. Su meticulosa obra se puede apreciar en libros y museos alrededor de todo el mundo. El equipo ha tenido el placer de colaborar con Jean-Claude Golvan para la recreación de Egipto en este juego. En las 19 acuarelas exclusivas que ha creado para nosotros, Golvan se ha basado en los datos científicos y los ha extrapolado para ofrecer una interpretación completa de varias ubicaciones y monumentos del antiguo Egipto. El equipo ha utilizado sus primeros bocetos y las imágenes renderizadas finales como referencias para construir el mundo de Assassin's Creed Origins. Aunque la cultura religiosa del antiguo Egipto y sus monumentos mortuorios siguen siendo investigados, la egiptología moderna ha cambiado su enfoque. Más que centrarse en recuperar artefactos, los egiptólogos de hoy intentan ampliar los conocimientos que se tienen de esa antigua cultura. En el pasado, e incluso hoy en día, la egiptología se practicaba en las excavaciones, pero actualmente la mayoría del trabajo se realiza en bibliotecas y archivos. La egiptología contemporánea tiene un enfoque interdisciplinario, donde los arqueólogos propiamente dichos reciben ayuda de científicos de otras disciplinas y usan técnicas nuevas y menos invasivas. Los datos de GPS, las imágenes por satélite y los georradares ayudan a que los arqueólogos sepan lo que hay bajo la tierra antes de excavarla.